agencia del municipio de San Miguel, Quetzaltepec. De la misma manera, se presenta en esta ocasión en la disciplina de Baby Foot la comunidad de Ocotepec, San Pedro Ocotepec. Fuertes y calurosos aplausos para el equipo participante de San Pedro Ocotepec. Es el turno del municipio de San Miguel, Quetzaltepec. En estos momentos hace su entrada el equipo representativo femenil de San Miguel, Quetzaltepec. Después de algunos añitos, vuelven a tomar participación las señoritas deportistas para ser parte de esta página, de una página más del Campeonato Regional Mije. De la misma manera, hace su arribo la comunidad de Santa Margarita, Huitepec, que en esta ocasión trae 2 equipos de básquetbol. Fuertes y calurosos aplausos para todos los equipos participantes en esta Copa Regional Ayuc 2022. De esta manera hemos sido testigos de la presentación de las diferentes delegaciones en sus diferentes, con sus diferentes categorías. Para ello, al público en general, le voy a suplicar una vez más para que todos nos brindemos con los aplausos más calurosos por este bello momento, por esta bella reunión, por motivo del Campeonato Regional Mije en su 36ª edición. Fuerte los aplausos para la banda filarmónica también, que nos está ofreciendo, nos está acompañando su participación con esta bonita marcha que nos acaban de ejecutar por motivo del desfile deportivo. Le suplicamos a la secretaria municipal, Bien, estamos todos los que debemos estar. Seremos testigos en esta ocasión de esta majestuosa justa deportiva, y para ello vamos a dar comienzo con la ceremonia de inauguración. Programa de inauguración, Copa Regional Ayuc 2022. Para dar realce a la festividad en honor a Santa Rosa de Lima y en el marco del 36º Campeonato Regional Ayuc de Básquetbol en la rama varonil y femenil, tercer campeonato de Baby Foot en la rama varonil y primer campeonato de Baby Foot en la rama femenil. El Honorable Ayuntamiento Constitucional, representación de bienes comunales, autoridad eclesiástica, capitanes, donadores y demás fuerzas vivas de esta localidad han preparado un programa de inauguración de las actividades deportivas que se llevará a cabo durante los días 27, 28 y 29 de agosto del año en curso, con el siguiente orden. Como número 1, presentación de los integrantes de la mesa de honor. Voy a suplicar al público
que cuando hagamos la presentación de las diferentes personalidades que nos acompañan en la mesa de presidio, le brindemos un caluroso aplauso de reconocimiento por su presencia. Tenemos en la mesa de presidio a la ciudadana Rosalba Zamora Telespo, regidora de Educación de la Comunidad de San Juan, Juquila-Mijes. Nos acompaña el ciudadano Ricardo José, agente de Policía Municipal de Cerro Costoche. También nos acompaña el ciudadano Eutiquio Pérez Flores, presidente municipal de la comunidad de Asunción, Cacalotepec. Contamos con la grata presencia del ciudadano Francisco Vargas Pérez, tesorero municipal de la comunidad de San Isidro, Guayapa. Está con nosotros el ciudadano Francisco Martínez Vázquez, agente suplente de la comunidad Las Flores, Santa María Tlahuitoltepec. Está con nosotros el ciudadano Eberto Luis Zacarías, presidente municipal de San Juan, Guichicobi. Y lo acompaña su esposa, la licenciada Mayvi Valenzuela. Mayvi Valenzuela Pérez, presidenta del DIF municipal. Está con nosotros el ciudadano Rafael Juárez Martínez, presidente municipal de esta población de Tamazulapa del Espíritu Santo. Lo acompaña el ciudadano Geraldo Ríos Martínez, presidente suplente de Tamazulapa del Espíritu Santo. Se encuentra con nosotros el ciudadano Juvencio Franco Marín, presidente de bienes comunales de esta cabecera municipal. Se encuentra con nosotros la ciudadana Irma Hernández Martínez, síndico municipal de esta comunidad. El ciudadano Victoriano Martínez Ortiz, alcalde único constitucional también de esta población. A la ciudadana Petrona Mójica Núñez, regidora de Hacienda de esta población. Está con nosotros la ciudadana Macrina Martínez Mireles, directora de la Instancia de la Mujer de Tamazulapa. Nos acompaña la ciudadana Mauricia Martínez Martínez, secretaria de la Instancia de la Mujer de Tamazulapa. El ciudadano Gil Antonio Martínez Aguilar, regidor de Educación, Cultura y Deporte de esta cabecera municipal. El ciudadano Evelio Gómez Ortiz, síndico suplente de esta población. También contamos con la presencia de la ciudadana Leticia José, regidora de Desarrollo Sustentable de esta comunidad. Y también están con nosotros las autoridades municipales de la comunidad de Santo Domingo de Buxtepec. Fuerte los aplausos para esta comitiva. También contamos
con la participación de las autoridades municipales de la hermana comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Fuertes los aplausos. Está con nosotros el ciudadano Daniel Álvarez Pérez, síndico de Tierra Blanca. Se encuentra con nosotros el ciudadano Eustaquio Felipe Rosas, agente de Policía Municipal de la comunidad de Tierra Blanca. Celso Manuel Estrada, presidente municipal de Santa María Tepantzelali. Está con nosotros José Gómez Alcántara, presidente municipal de Tototepec, Villa de Morelos. También contamos con la grata presencia del ciudadano Darío Macario Martínez, alcalde único constitucional de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Ciudadano Roberto Victorio Galván, bienes comunales de San Pedro y San Pablo Ayutla. Al ciudadano Walterio de Jesús Ramírez, representante de bienes comunales de San Pedro y San Pablo Ayutla. Jesús Rojas Galván, ciudadano presidente de San Pedro y San Pablo Ayutla. Como número 2 tenemos palabras de bienvenida a los participantes del encuentro deportivo Copayuc 2022 por el ciudadano Rafael Juárez Martínez, presidente municipal de esta comunidad. Con el permiso de la mesa de presidio, a las autoridades municipales, diferentes delegaciones, a todos los agentes municipales, también de diferentes municipalidades, público en general, deportistas que hoy nos honran con su presencia. Hoy se afirma una vez más, la hermandad entre los pueblos mijes, partiendo desde la parte media y la parte alta. Hombres y mujeres, niños y niñas, personas mayores. El deporte de básquetbol, el deporte de es un elemento vital para los pueblos mijes. Bueno, el cual se fomenta el deporte y también nuestro objetivo es la unidad entre todos los pueblos mijes. Los pueblos mijes, que escuche el mundo que existimos, que no estamos exentos en este planeta.
Hoy vemos la unidad, porque el deporte es lo que nos lleva la unidad. Quiero dar mi observación. En esta vez estamos viendo que se integran más delegaciones. Prueba de ello es San Juan Guichicobe, que trae muchas delegaciones, y eso es un halagador para nosotros los de Tamazulapan. También vemos a San Lucas Camotlán, a Santa Margarita Multepec y otros que no sé quiénes más, pero estamos viendo que son nuevos. Y eso es muy claro, que nuestra sangre es única, nuestra raíz es única. Por ello, quiero dar la cordial bienvenido a todos los deportistas que hoy van a participar en este evento del 27, 28 y 29 de este mes de agosto 2022. Quiero felicitar los que apenas están integrando, están iniciando en estos bonitos deportes, los niños de la categoría infantil en sus dos ramas. Y también les deseo lo mejor, éxito, y que tengan suerte y que ganen mejor. Gracias. Fuertes los aplausos por este emotivo mensaje del ciudadano presidente Rafael Juárez Martínez a todos los presentes. Como número 3 tenemos honores a la bandera Ayub. Pedimos al público que nos descubramos la cabeza y todos nos pongamos de pie. Es momento de reafirmar nuestra identidad como nación Ayub. En estos momentos se están preparando las mujeres autoridades, quienes van a portar la bandera que representa a nuestra nación Ayub. Somos los hijos, los herederos del Señor con hoy. Vamos a pedir a todos los presentes para que guardemos silencio como muestra de respeto a la bandera Mije, que nos representa como una nación con un territorio propio, con una lengua propia, con una forma de vida propia, con una cultura inmensamente rica en tradiciones.
Como número 4 tenemos Himno al Rey Condoy por la Banda Filarmónica de esta comunidad. ¿Vas a activar tu portal? ¿Vas a activar tu portal? Para ahorita ya compartí en Radio Comunitaria 8 mi configuración para que sea tu ubicación. Está mi cámara, está bien. Como número 5 tenemos honores de retirada de nuestra bandera Ayub para depositarlo en su sitio de honor. Bueno, pues hermana de la bandera mía.
Como número 6 tenemos ofrecimiento de la bebida a la Madre Tierra por el ciudadano Victoriano González López. Vamos a suplicar a todos los participantes para que esperemos un momento más, guardemos la mejor compostura. En esos momentos vamos a presenciar una pequeña ceremonia de lo que representa la bebida sagrada de los Ayukhay, a cargo del ciudadano Victoriano González López, una persona caracterizada, una persona sabia de esta comunidad. Bueno, me gusta que papaya masyam ayu tugamas kanak naray odel shama ashu chonak maleden ya shuru ushot kahoje yada nagatam Santa Rosa de Lima. Pues ei mes guptuket ma hatilem zoda ven zo ven push ven ka pues ei ko uts lewins na ha ma uz ya na push ka muda pues Dios kuye ma hatilem na push ka muda to dem do yo ja pushot karot pues ei ko no tu ei Eikodena, Eikadmenda, Madania, Zerwaten, Dreschen, Maden Snevendes, Nahata Yada, Hatiatia, Maderdeniada, Len Yatuyoyam, pues mes, Gutukut, mes, Irene la Prushka, Maderdenia, Pushot, Kahot, Senade, Eden Macho, the Ranchoche, Tuden Yamiente Chata, Unganaket, Mishnaket, Toshnaket, Mahayuket, Kasayat, Hukamroman, Ha Eyat, Ha Mukata, Sodan Etet Ya, Mastrukshu, Jurud, Viat, Nashtet, Duttet, Baget, Ultet, Eipat, Nukstet, Mabetet, Harket, Malana Kuntu, Malana Pushka, Yipura, pues regresa a yo que nash vaya surtica la cruntuque poden llevar hecha las ya la tuna ya la poca ya la pues a la mujer de la show que hasta ya pues hada ya de ganazam malan ham de poder macasta ya la par ya la queji poder de la costumbre de la esta madam yo vaya chinde Mahat Punchon, bueno, pues dentro ya pues ayu knash, mes bulut, mes kahayet, punya musah kahpat, pues niren mende parte ya usoy kahot ya da mugtu de extu, dentro ei poder niren la hadenia ya de bukat ya pues acá ya o con knash ei pa pues ayu tugamas kanet nash pues hamner ya spates kaputet hasta ya la costumbre ya chuyo ya poder mes bugat Dios cuida chamba ayu tugamas kanet nash. Fuerte los aplausos para el señor Victoriano, quien está dando este mensaje de lo que es nuestra vida comunitaria, nuestra tradición. En estos momentos ustedes pueden regar 3 gotitas para agradecimiento de la Madre Tierra, del tradicional tepache que les han ofrecido, y de ahí lo pueden beber, lo pueden disfrutar como una bebida sagrada de los ancestros, de nuestros abuelos, nuestras abuelas, que aún sigue permaneciendo en la tradición de las nuevas generaciones. Brindemos pues por la vida, por la salud
por el bienestar de nuestras familias, por el bienestar de nuestros compañeros deportistas y porque todo salga bien en esta contienda deportiva que está iniciando con esta ceremonia. Como número 7 tenemos presentación del donador de la Copa de Baby Foot en la rama femenil en su primera edición. Cabe mencionar que el ciudadano Medardo Palacios se encuentra ausente por cuestiones de trabajo. Sin embargo, para el día de la premiación, algún familiar traerá la copa para Baby Foot, para lo cual pedimos un fuerte aplauso para el señor Medardo, ya que no es fácil económicamente donar, ofrecer a la comunidad este tipo de presentes para que pueda disputarse, para que pueda quedar de una manera más legal esta contienda deportiva. Entonces el ciudadano Medardo Palacios Domínguez y familia, la señora Maribel Martínez Marín, donan para esta ocasión la copa de Baby Foot. Así pues, un reconocimiento para el señor, donde quiera que se encuentre, le deseamos mucha dicha y mucho éxito. Una diana también para la banda, una diana. Tenemos presentación y entrega de las copas con los equipos ganadores del Campeonato Regional Ayuc 2021. Vamos a presentar a los equipos de las delegaciones que en esta ocasión van a entregar la copa que se volverá a disputar en este año 2022. En categoría infantil, en la rama femenil, lo resguardó el equipo de Tamix en su segunda versión. Pedimos la copa le entrega la ciudadana Irma Hernández Martínez, síndico municipal. Fuertes y calurosos aplausos. En infantil, ahora en rama varonil, lo resguardó el equipo de Santo Domingo de Tuxtepec, también en su segunda versión. Y lo viene a entregar el ciudadano presidente municipal constitucional de esa localidad. También en la categoría de pasarela, rama femenil, lo resguardó el equipo de Santo Domingo de Tuxtepec en su segunda versión. Pedimos para que pasen a entregar dicha copa. Fuertes los aplausos para el equipo femenil en la categoría de pasarela de Santo Domingo de Tuxtepec. También en pasarela,
rama varonil. Lo resguardó el equipo de Tamix, equipo representativo de esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo, tercera versión. Lo entrega la ciudadana Petrona Mújica, regidora de Hacienda de esta comunidad. Fuertes y calurosos aplausos. A continuación, también harán entrega los jugadores de cadetes de la rama femenil. El equipo que lo resguardo es el equipo de Tamix, también representativo de esta comunidad, Copa, primera versión. Lo entrega la ciudadana Macrina Martínez Mireles, directora de la instancia de la mujer. Fuertes y calurosos aplausos. Enseguida, cadetes varonil. Lo resguardó el equipo de Tierra Blanca en su segunda versión. Fuertes los aplausos para los jóvenes quienes representan a su comunidad año con año, y me parece que en este año pues ya se van a presentar en la categoría de juvenil. Enseguida vienen a entregar la copa las jugadoras de femenil en categoría juvenil. En esta ocasión lo entrega el equipo de Tamix, Copa segunda versión. Lo entrega la ciudadana Leticia José Martínez, regidora de Desarrollo Sustentable. A continuación, también en categoría juvenil, ahora en la rama varonil, lo entrega el equipo de Tamix, Copa segunda versión. Lo entrega la ciudadana Oliva Jiménez Marcos, regidora de Salud y Equidad de Género. Una categoría que en esta ocasión se oprime por la falta de participación de las delegaciones, esta categoría sub-20, pero que el año anterior se disputó y lo ganó el equipo de San Francisco Ayacaxtepec en la rama varonil, copa que será entregada en esta ocasión y Copa segunda versión. Fuertes los aplausos para esta comunidad de San Francisco y Ayacaxtepec. Lo entrega un representante del equipo, jugador conocido por la mayoría de los participantes de San Francisco Ayacaxtepec.